Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Morales Terrazas, del grupo IT 59 de la Ingeniería en Tecnologías de la Automatización, y esta es la tarea 10 que habla sobre arreglos. Un arreglo consiste de elementos y dimensiones. Puede construir arreglos de tipo de datos numéricos, booleanos, paths, cadena de caracteres, forma de onda y clúster. Considere usar un arreglo cuando trabaja con una colección de datos similares y cuando realice cálculos repetitivos. Los arreglos son ideales para almacenar datos que colecta de formas de onda o datos generados en ciclos, donde cada iteración de un ciclo produce un elemento de arreglo. Sus elementos. Un arreglo es un control o un indicador. No puede contener una combinación de controles e indicadores. Los elementos son datos o valores contenidos en un arreglo. Una dimensión es la longitud, altura, profundidad de un arreglo. Un arreglo puede tener una o más dimensiones y tanto como elementos por dimensión si la memoria lo permite. Características. Puede construir arreglos de tipos de datos numéricos, booleanos, paths, cadenas de forma, cadena y clúster. Son ideales para almacenar datos de colectas de formas de onda o generados en ciclo, donde cada iteración del ciclo produce un elemento del arreglo. El índice del primer elemento en el arreglo importa su dimensión si es 0. Restricciones. No se puede crear matrices de matrices. Sin embargo, se puede usar una matriz multidimensional o crear una matriz de clúster donde cada clúster contenga una o más matrices. No se puede crear una matriz de controles de subpanel, controles de pestañas gráficas XY de múltiples trazos o de trazos de lista de varias columnas. Para crear controles e indicadores de tipo arreglo. Crea un control o indicador tipo arreglo en el panel frontal al añadir una estructura de arreglo al panel frontal y arrastre un objeto de datos o números como un control numérico o de cadena de caracteres a la estructura de arreglo. Si intenta arrastrar un control inválido o indicador en la estructura del arreglo, no podrá colocar el control o indicador en la estructura de arreglo. Debe insertar un objeto de estructura de arreglo antes de usar el arreglo en el diagrama de bloques. De lo contrario, al terminar del arreglo aparece negro con un paréntesis vacío y no tiene tipos de datos asociados. Puede iniciar un arreglo o dejarlo sin inicializar. Cuando un arreglo es iniciado, se define el número de elementos en cada dimensión y el contenido de cada elemento. Un arreglo sin inicializar contiene un número fijo de dimensiones, pero no elementos. Puede iniciar un arreglo o dejar un arreglo en 2D después de que inició un elemento en una fila. Los elementos restantes en esa fila son iniciados y aparecen con el valor predeterminado del tipo de dato. Por ejemplo, si proporciona 4 en el elemento de la primera columna, tercera fila, los elementos en la segunda y tercera columna en la tercera fila aparecen automáticamente con un 0.